Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, tu tiempo con Dios. Gracias por acompañarnos cada día en la meditación de la Escritura. Te quiero invitar a seguir adelante cada día compartiendo, orando por este ministerio para que la palabra de Dios corra por las naciones. Acompáñanos en la Escritura que corresponde en el libro de Nehemías, capítulo 5, versículos 1 al 13, la restauración de los pobres. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas, para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero del tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. He aquí que nosotros dimos a nuestros hijos y a nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y sus palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y seréis vendidos a nosotros. Callaron, pues no tuvieron que responder. Y les dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora ese gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. La restauración de los pobres, o también la abolición de la usura. La crisis que estaba viviendo el pueblo era terrible, porque las deudas habían crecido de tal manera que ahora estaban sufriendo una gran necesidad y estaban adquiriendo préstamos con altos intereses, pero lo peor es que era de sus propios hermanos. Las crisis pueden ser extremas, pero en este caso no solamente era una crisis extrema, era una crisis interna. Porque mientras duró la reedificación del muro, externamente hubo amenazas de los enemigos, pero internamente el clamor del pueblo era por causa de la pobreza, porque por el hambre algunos habían tenido que empeñar sus tierras, sus viñas, sus casas a cambio de alimentos, además de pedir dinero prestado para pagar los tributos. Al participar de la obra no habían podido trabajar las tierras, lo que aumentó la escasez. Pero durante todo este proceso algunos ricos aumentaron sus bienes y otros pobres pues aumentaron
su necesidad. El problema se agrava considerando que esta crisis es cometida por sus propios hermanos, por sus propios compatriotas. En el libro de Levítico capítulo 25, versículos 35 al 46, declara que la usura es un pecado, porque atenta contra la unidad de la comunidad. La Biblia, la palabra de Dios nos exhorta que si nosotros vemos a nuestro hermano en necesidad, no debemos cerrar nuestra mano para dar, para bendecir, para apoyar, para dar, ¿sí? Nehemías reprendió a los nobles, reprendió a los oficiales, a los funcionarios, tratando de restablecer el orden en la comunidad. Él convocó una asamblea para corregir los errores cometidos. Algunos habían cometido usura contra los pobres y muchos no habían hecho nada al respecto. Vender a un hermano como esclavo a los gentiles, esto es un motivo de oprobio entre las naciones enemigas. Así que la solución que sugiere Nehemías es perdonar los intereses de las deudas, devolver lo que han empeñado y la centésima parte de los alimentos, del vino, del aceite que demandan como interés. Y aunque Dios no ha permitido prestar con intereses, los que habían retornado del cautiverio lo habían hecho conforme a la cultura pagana. ¿Sabes? La Biblia determinaba del año del jubileo, era hacer justicia, restaurar a los hermanos lo que habían perdido en la pobreza. Lo enseñaba también el Levítico 25. Dios quiere que no haya pobres entre su pueblo, que haya unidad entre sus hermanos, que la iglesia se esfuerce para bendecir a otros. Y hablando de este tema, de ser movidos a misericordia, su servidor con otro grupo de pastores dirigido por el pastor Joe Rosa, estamos participando de un proyecto que se llama Proyecto Amazonas, donde a partir del 30 de septiembre al 8 de octubre estaremos allá en Leticia, Amazonas, para llevar la palabra de Dios. Haremos un evento para pastores donde se les apoya en muchas áreas, entre otras cosas. Como iglesia, como ministerio, nosotros estamos donando una embarcación conocida como Peque Peque y un barco, un motor. Esto tiene un costo aproximado de unos $2,000 y estamos invitando a la comunidad TCD, si tú te quieres sumar, porque la necesidad es mucha y queremos apoyar al ministerio del pastor Joe para que podamos sembrar como canal otras 2 embarcaciones. Y si de las de 4 a 6,000 personas que miran el devocional todos los días aportáramos por lo menos $1, ¿sí? Podríamos comprar fácilmente 2 embarcaciones y bendecir a los pastores, que ese es su medio de transporte, misioneros, que es su medio de transporte allá en los cauces del Amazonas, que viajan horas, días para llegar a las comunidades donde llevan la preciosa semilla. Y sería un gran honor, un gran privilegio que nosotros pudiéramos participar. Si Dios pone en tu corazón hacerlo, ¿sí? En el link de este video puedes encontrar, ¿sí?, la información donde tú puedes hacernos llegar este donativo, ya sea a través de PayPal o un depósito a nuestra cuenta Banamex. Te mandamos un fuerte abrazo a la distancia y oramos porque Dios multiplique en gran manera tu generosidad, tu pasión y tu amor para con Dios. Te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Sé próspero, sé bendito. Sí, que Dios sea contigo y tu familia, en el nombre de Jesús.